Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy, en la asignatura de Psicología del Desarrollo, veremos el tema 13. Hoy, a tan solo 5 temas de terminar esta asignatura tan increíble, veremos el desarrollo moral y normativo. Vamos a ver cómo estudiamos la moralidad desde la psicología del desarrollo. Primero, tocaremos algunos aspectos generales, como diferenciar entre conducta, sentimientos y razonamiento moral. Luego, revisaremos las propuestas desde distintos marcos teóricos, el aprendizaje sociocognitivo, las teorías de dominio sociocognitivo y las perspectivas de Piaget, Goldberg y Carol Gilligan. ¿Listos para desgranar esto? Exacto. El estudio de la moralidad es complejo, la verdad. Se centra, por un lado, en cómo aceptamos, comprendemos y elaboramos las normas. Algunas teorías abarcan todo tipo de normas, incluidas las convenciones sociales o las reglas de los juegos, mientras otras se enfocan solo en las normas morales estrictas, las más nucleares, digamos. Claro. Por otro lado, existe una línea importante que examina la expresión y el desarrollo de conductas prosociales, o sea, aquellas que buscan ayudar a otros. Hoy nos centraremos más en el desarrollo moral y normativo, aunque es interesante saber que existen muchos estudios sobre altruismo y ayuda, como los del equipo de Tomasello en el Instituto Max Planck, por ejemplo. Muy interesante. Entonces, para empezar a meternos en materia, ¿qué diferencia realmente las normas morales de otras como, las convenciones sociales, lo que decías de guardar cola, o las reglas de un juego? Pues mira, es una buena pregunta para empezar. Las normas morales regulan el comportamiento humano, marcan la diferencia entre bien y mal y guían nuestras acciones y nuestros sentimientos al respecto. Para estudiarlas, distinguimos 3 componentes. Está el afectivo, ¿no? Las emociones, como la culpa o la preocupación por los demás. Ajá. El cognitivo, que es el juicio moral, el razonar sobre si algo es bueno o malo. Y luego el conductual, cómo actuamos según esas normas. La mayoría de las teorías, como veremos, han puesto el foco sobre todo en el componente cognitivo, en el razonamiento. Entendido. Vale, pues empecemos con la teoría del aprendizaje sociocognitivo. ¿Qué nos dice esta perspectiva? Pues esta teoría relaciona el respeto a las normas con el estilo de crianza, fundamentalmente. A la familia. Claro. Un estilo basado en lo que se llama la disciplina inductiva, que es básicamente usar el razonamiento y la argumentación, y que además fomenta el juego, la cooperación, la expresión de sentimientos, pues todo eso promueve una sensibilidad mutua entre padres e hijos. Sensibilidad mutua. ¿Y eso qué consigue? Pues lleva a lo que llaman cumplimiento comprometido. Es decir, el niño o la niña se motiva a seguir las normas no solo por miedo al castigo, sino porque empieza a entenderlas y a querer cooperar. Empieza a captar las señales emocionales de los demás, a internalizar sentimientos morales como la culpa o la empatía. Y esto puede empezar bastante temprano. Incluso antes de los 3 años. O sea que no es solo haz esto porque lo digo yo. Exacto. ¿Y si el estilo es más autoritario? Más de imposición. Entonces se asocia más con un cumplimiento situacional. ¿El niño obedece? Sí, pero más basado en el poder y la presencia de los padres, no tanto en un interés genuino del niño por cooperar o porque entienda la norma. Entiendo. La socialización es clave, vamos. Hacia los 2-3 años puede empezar esa interiorización de normas. Y ojo, es fundamental considerar también el contexto cultural. Hay estudios interculturales, como uno de Chen y colaboradores en 2003, que muestran cómo valores como la autonomía o la autodisciplina varían muchísimo entre culturas. Claro. Y eso afecta a cómo se establecen y se cumplen las normas. No es lo mismo. Muy interesante cómo influye la crianza y la cultura. Vale, pasemos a la teoría del dominio sociocognitivo. ¿Qué propone esta? Suena diferente. Sí, esta teoría es muy interesante porque sugiere que los niños, y fíjate, desde aproximadamente los 3 años, ya distinguen claramente varios dominios, no lo ven todo igual. ¿Dominios? ¿A qué te refieres con dominios? Pues distinguen, por un lado, el dominio de la moralidad, que tiene que ver con el bienestar de los demás, el daño, los derechos, la justicia distributiva, la cooperación.
lo que hablábamos antes, ¿no? Lo nuclear. Vale. Luego, el dominio de las convenciones sociales, que son normas y acuerdos para organizar la vida social. La etiqueta, la vestimenta, cómo comportarse en sitios. Ajá. Como lo de hablar con la boca llena que decíamos. Exacto. Y un tercer dominio, el psicológico, que se refiere a decisiones personales. Las relaciones, la privacidad, conductas como fumar, cosas que sienten que son más de uno mismo. Ostras, ¿y tan pequeños ya distinguen eso? Pues sí, parece que sí. Y lo interesante es cómo afecta esa distinción a su juicio. ¿En qué sentido? Pues que el juicio varía según el dominio. Las cuestiones morales las juzgan como incorrectas independientemente del contexto o de lo que diga una autoridad. Por ejemplo, en estudios sobre acoso escolar, como uno de Smetana y Boll de 2018, se veía que los niños juzgaban que hacer daño estaba mal sí o sí. Daba igual quién lo hiciera o qué dijera un docente. Estaba mal y punto. Eso es. Sin embargo, las convenciones sociales las entienden como más, negociables, relativas. Entienden que no es lo mismo saltarse una norma de cortesía que pegar a alguien. Tiene sentido. Claro que sí. Y por supuesto, la comprensión de estos dominios se vuelve más compleja con la edad. Por ejemplo, se reconoce antes el acoso físico que formas más sutiles de acoso psicológico, ¿sabes? Eso igual no lo captan bien hasta los 7 u 8 años. Vale, muy claro. Ahora toca un clásico, Piaget y su teoría del desarrollo moral. ¿Cómo abordó él este tema? Piaget. Pues sí, en su obra El criterio moral en el niño, allá por 1932, estudió el origen del respeto a las normas, analizando algo muy cotidiano, las reglas de los juegos. Los juegos, como las canicas que mencionabas antes. Exacto. Las canicas, por ejemplo. Consideraba que esas reglas las elaboran los propios niños, a diferencia de otras normas que vienen impuestas por los adultos. Qué curioso. Sí, le interesaba ver cómo surgía esa normatividad desde abajo, digamos. Se centró mucho en el razonamiento moral, y para eso usaba escenas dilemáticas, pequeñas historias con un conflicto ético. ¿Como cuál, por ejemplo? Para hacernos una idea. Pues mira, una típica era, un padre le pide a un hijo que vigile a su hermano pequeño y le cuente si hace tonterías. Piaget preguntaba qué debía hacer el hermano mayor. Los niños más pequeños, sobre los 6-7 años, solían decir que había que contarle la verdad al padre. La obediencia al adulto era lo primordial. ¿Y los más mayores? Cambiaba la cosa, ¿no? Sí. A partir de los 8 años o así, empezaban a valorar que quizá era mejor no decir nada para no traicionar al hermano. Empezaban a sopesar la lealtad entre iguales frente a la obediencia al adulto. Fascinante ver ese cambio de criterio. ¿Y qué fases propuso Piaget a partir de estas observaciones? Pues propuso una evolución. Primero, un periodo premoral, hasta los 5 años más o menos, donde hay poca consciencia de las normas sociales como tal. Luego, una fase de realismo moral o moral heterónoma. Esto va aproximadamente de los 5 a casi los 10 años. Heterónoma. O sea que viene de fuera. Exacto. Las normas que ponen los adultos son sagradas, intocables, y hay que cumplirlas al pie de la letra. El juicio se basa mucho en las consecuencias objetivas. Es peor romper 15 tazas sin querer que romper una queriendo hacer una maldad. Importa el resultado. Ya. ¿Y después? Pues a partir de los 10-11 años, más o menos, llega la fase de relativismo moral o moral autónoma. Autónoma, ahora sí. Ahora sí. Aquí ya se entiende que las normas son acuerdos flexibles, que se pueden cambiar si todos están de acuerdo, y que la intención detrás de un acto es fundamental para juzgarlo. Ya no es solo el resultado lo que cuenta, sino por qué lo hiciste. ¿Y cómo se pasa de una fase a otra? ¿Qué motor impulsa ese cambio? Para Piaget, la clave era la interacción con iguales, sobre todo en los juegos. Volvemos a los juegos. ¿Sí? Al principio, los niños aceptan las reglas del adulto sin cuestionarlas, pero al participar en juegos con otros niños, al tener que ponerse de acuerdo sobre las reglas, negociar, resolver disputas... Claro, ahí no hay un adulto diciendo lo que hay que hacer. Exacto. Empiezan a comprender que las normas pueden ser relativas, que son construcciones sociales. El control pasa gradualmente de la presión adulta, heteronomía, a uno mismo, autonomía. O sea que jugar con amigos es una especie de escuela de moralidad. En cierto modo sí. Aunque, hay que decir que estudios posteriores han replicado partes de sus hallazgos, como la moral heterónoma en los más pequeños. Pero también hay pruebas de que la comprensión de ciertas normas morales es anterior a lo que Piaget planteaba. Pero la idea general del paso de heteronomía a autonomía y la importancia de los iguales sigue siendo muy potente. Entendido.
Y esto nos lleva casi inevitablemente a Lawrence Kohlberg. Su teoría es muy conocida, aunque también bastante controvertida, ¿verdad? Así es. Kohlberg, muy influido por Piaget y también por Kant, propuso una secuencia de estadios de desarrollo moral. Se basaba en la evolución hacia principios éticos universales. Planteó que estos estadios tienen consistencia y que se avanza siempre hacia niveles superiores, pasando de una heteronomía, un control externo, a una autodirección, una autonomía moral. Y para estudiar esto usaba sus famosos dilemas morales, ¿no? El archiconocido dilema de Heinz. Exacto. El dilema de Heinz es el clásico. Un hombre, Heinz, no puede pagar un fármaco carísimo que necesita para salvar a su esposa, que se está muriendo. El farmacéutico que lo descubrió se niega a negociar el precio o a darle facilidades. Heinz, desesperado, se plantea robar el medicamento. Y la pregunta era si debía robarlo o no, pero lo importante no era el sí o el no. Justo eso. A Kohlberg no le interesaba tanto la respuesta final como el razonamiento que había detrás. ¿Por qué sí o por qué no? Analizando esas justificaciones, ubicaba a la persona en uno de sus estadios. Estableció 3 niveles, y cada nivel con 2 estadios, 6 en total. A ver si los recordamos. El primer nivel. El nivel preconvencional. Aquí el razonamiento se basa en las consecuencias directas para uno mismo y en el poder de las figuras de autoridad. Es una moralidad muy egocéntrica, digamos. Estadio 1. Es la orientación al castigo y la obediencia. Se obedece para evitar que te castiguen. Heinz no debería robar porque iría a la cárcel. Estadio 2. Es la orientación instrumentalista o individualista. Se busca el propio beneficio, un intercambio. Debería robar porque necesita a su mujer para que le cuide, o no debería, porque si le pillan, ¿de qué le sirve? Vale, egocentrismo puro. El segundo nivel. El nivel convencional. Aquí ya hay una internalización de las normas y valores del grupo al que se pertenece. Se busca mantener el orden social y cumplir las expectativas. Estadio 3. La orientación de concordancia interpersonal, el famoso buen chico, buena chica. Se busca agradar, ser aceptado por los demás. ¿Debería robar porque es lo que un buen marido haría y su familia lo esperaría? ¿O no debería porque robar está mal visto y parecería un delincuente? Estadio 4. La orientación a la ley y el orden social. Se respeta la ley y la autoridad porque son necesarias para que la sociedad funcione. No debe robar porque la ley es la ley. Y si cada uno hiciera lo que quisiera, sería un caos. Entiendo. Aquí ya importa el grupo, la sociedad. ¿Y el último nivel? El más elevado, supongo. El nivel posconvencional o de principios. Aquí se supone que la persona define sus propios valores morales basándose en principios éticos universales, que pueden incluso estar por encima de las leyes concretas de una sociedad. Estadio 5. La orientación del contrato social. Se entienden las leyes como acuerdos sociales flexibles que buscan el bien común, pero que pueden ser cuestionados si atentan contra derechos humanos fundamentales. Se valoran los derechos individuales, la justicia. Debería robar porque el derecho a la vida es más fundamental que el derecho a la propiedad. Estadio 6. La orientación por principios éticos universales. El razonamiento se basa en principios abstractos y universales como la justicia, la igualdad, la dignidad humana, aplicables a cualquier persona en cualquier situación. Se actúa por conciencia propia. Debería robar porque salvar una vida humana es un imperativo moral categórico. Suena muy idealista ese último estadio, ¿no? Se supone que todo el mundo llega ahí. Pues ahí está una de las grandes críticas a Kohlberg. Él no asoció edades fijas a los estadios, pero sí pensaba que para llegar al nivel convencional había que superar el egocentrismo infantil y para alcanzar el postconvencional se necesitaba ya el pensamiento abstracto, las operaciones formales de Piaget que suelen surgir en la adolescencia. Sin embargo, los estudios longitudinales, esos que siguen a la misma gente durante años, mostraron que, aunque sí se observa una disminución clara del razonamiento preconvencional en la adolescencia y la mayoría de adultos se sitúan en el nivel convencional, estadios 3 y 4, el nivel postconvencional, especialmente el estadio 6, era muy, muy raro. Apenas había apoyo empírico para su existencia real. Llegó a considerarse más un constructo teórico, una especie de ideal filosófico, que una etapa psicológica alcanzada por la mayoría. O sea que nos quedamos la mayoría en el nivel de seguir las normas del grupo y la ley. En gran medida, sí, al menos según los datos empíricos basados en sus dilemas. ¿Y hubo otras críticas importantes a su teoría? Sí, bastantes.
Una muy relevante fue el posible sesgo cultural. Su teoría parece muy anclada en la ética occidental, individualista, centrada en la justicia y los derechos. Quizá no captaba bien otras formas de moralidad, más comunitarias o basadas en otros valores. Claro, podría no ser tan universal como él pensaba. Exacto. Y otra crítica fundamental, que ya hemos rozado antes, es la desconexión entre el razonamiento moral y la conducta moral real. Una cosa es cómo razonas sobre un dilema hipotético en un laboratorio o una entrevista, y otra muy distinta es cómo actúas cuando te enfrentas a una situación moral real en tu vida. Eso parece clave, ¿no? Porque al final lo que importa es cómo nos comportamos. Totalmente. El propio equipo de Kohlberg era consciente de esta limitación, ¿eh? Y por eso desarrollaron más tarde el modelo de las Just Communities, las comunidades justas, en escuelas e instituciones. Comunidades justas. ¿Qué eran? Pues eran entornos donde se intentaba fomentar el desarrollo moral a través de la participación activa en la vida democrática de la comunidad. Se discutían normas reales, se resolvían conflictos entre todos. La idea era que vivir la moralidad en la práctica, no solo pensarle, era más efectivo. Ah, un intento de conectar el pensamiento y la acción. Interesante. Y esto nos lleva perfectamente a la última perspectiva que queríamos comentar, la de Carol Gilligan. Ella precisamente criticó a Kohlberg por algunos de estos sesgos, ¿no? Sobre todo el de género. Correcto. Carol Gilligan, que de hecho había trabajado con Kohlberg, publicó en 1982 un libro muy influyente, In a Different Voice, en una voz diferente, que supuso una crítica muy fuerte. Argumentó que la teoría de Kohlberg, al basarse principalmente en muestras masculinas, reflejaba una visión sesgada de la moralidad, una moralidad de la justicia centrada en principios abstractos, derechos, reglas, lógica. ¿Y cuál era esa voz diferente que ella proponía? Pues proponía que existía otra orientación moral, que ella veía más predominante en las mujeres, aunque no exclusivamente, y que llamó la moralidad del cuidado. ¿Moralidad del cuidado? Sí. Esta se enfocaría más en las relaciones interpersonales, la responsabilidad hacia los demás, la empatía, la conexión, el contexto concreto de cada situación. Buscaba soluciones que cuidaran las relaciones y minimizaran el daño para todos los implicados. O sea, como dos formas distintas de enfocar los problemas morales. Y consideraba esta moralidad del cuidado inferior, menos desarrollada. No, en absoluto. Ese es un punto crucial. Gilligan defendía que la moralidad del cuidado no era una versión inmadura de la moralidad, como si fuera solo el estadio 3 de Kohlberg, el de ser buena chica, sino una orientación moral igualmente válida, compleja y madura, que también podía basarse en principios universales, pero principios de cuidado y responsabilidad, no solo de justicia abstracta. Entiendo. Criticaba que se hubiera ignorado o minusvalorado esa perspectiva. Exactamente. Y ella no atribuía esta diferencia entre hombres y mujeres a la biología, sino a la socialización diferencial en una sociedad que ella consideraba patriarcal. Argumentaba que los roles y expectativas sociales llevaban a las mujeres a desarrollar más esa sensibilidad hacia el cuidado y las relaciones. Suena como una crítica muy potente en su momento. ¿Qué pasó después? ¿Se confirmaron esas diferencias tan claras entre hombres y mujeres en cómo razonan moralmente? Pues mira, hubo un debate larguísimo y muy intenso al respecto. Al principio, algunos estudios parecieron encontrar apoyo a sus ideas. Las mujeres usaban más argumentos de cuidado, los hombres más de justicia. Pero revisiones posteriores y metaanálisis más amplios, como uno muy citado de Lawrence Walker, que revisó muchísimos estudios, llegaron a la conclusión de que las diferencias reales entre hombres y mujeres en el tipo de razonamiento moral, justicia versus cuidado, eran en realidad muy pequeñas o estadísticamente no significativas cuando se controlaban otros factores. Vaya. Parece que tanto hombres como mujeres somos capaces de usar ambos tipos de razonamiento, y que cuál usamos depende más del tipo de dilema o de la situación concreta que de nuestro género. O sea, que la idea de dos moralidades, una masculina y una femenina, no se sostuvo empíricamente de forma tan tajante. Pues parece que no, de esa forma tan dicotómica. Sin embargo, la contribución de Gilligan fue importantísima. ¿En qué sentido? Pues porque puso sobre la mesa la importancia de la dimensión del cuidado, de las relaciones, de la empatía, del contexto, obligó a la psicología moral a ampliar su foco, que quizás estaba demasiado centrado en la justicia abstracta y los principios formales. Abrió el campo. Bien.
Hemos hecho un buen recorrido por distintas formas de entender cómo se desarrolla nuestra brújula moral, por así decir. Si tuvieras que sacar algunas conclusiones generales de todo esto, ¿qué destacarías? Pues a ver, yo diría, primero, la enorme diversidad de enfoques. Vemos que no hay una única respuesta a qué es la moralidad, cómo se desarrolla, cuándo. Hay muchas piezas en el puzzle. Segundo, un punto que ya ha salido varias veces, el fuerte sesgo histórico hacia el estudio del razonamiento moral. Se ha prestado muchísima atención a cómo pensamos sobre lo bueno y lo malo. Dejando un poco de lado las emociones y sobre todo lo que hacemos al final. Exacto. El componente afectivo y muy especialmente el conductual han estado quizá menos explorados en algunas de las teorías más clásicas. Y esa brecha entre lo que pensamos o decimos que haríamos y lo que realmente hacemos es enorme y muy real. Sí, esa distancia entre el juicio y la acción es algo que todos experimentamos, ¿no? Totalmente. A menudo actuamos por hábito, por intuición, por la presión del momento, sin pararnos a hacer un análisis moral profundo. Y además existen mecanismos de desvinculación moral, como describió Bandura. Desvinculación moral. Sí, son como estrategias mentales que usamos para justificar o distanciarnos de nuestras propias acciones cuando van en contra de nuestros principios. Echarle la culpa a la víctima, diluir la responsabilidad en el grupo, usar eufemismos. Ya, como autoengaños para poder actuar mal sintiéndonos bien. Algo así. Por eso, abordar el desarrollo moral es entender una interacción súper compleja entre cognición, emoción, conducta, el contexto social, la cultura. Y siempre tener presente que cualquier teoría sobre cómo se desarrolla la moral inevitablemente también lleva implícita una determinada visión de cómo debería ser la moral. No son neutras. Guía del desarrollo, diferenciando esas dimensiones afectiva, cognitiva y conductual. Hemos repasado varias teorías clave. La del aprendizaje sociocognitivo, con el foco en la crianza, la disciplina inductiva y la cultura. Ajá. La de dominio sociocognitivo, esa distinción temprana entre dominios moral, social y personal. La de Piaget, con sus fases heterónoma y autónoma, y la importancia del juego entre iguales. La de Kohlberg, con sus famosos estadios de razonamiento moral hacia principios universales y sus críticas. Sí. Y finalmente, la perspectiva de Gilligan, con su crítica de género y la reivindicación de la moralidad del cuidado. Y hemos concluido reflexionando sobre ese foco predominante en el razonamiento y sobre todo esa distancia que a veces parece insalvable entre nuestro juicio moral y nuestra conducta real. Exacto. Y justo eso me deja dándole una vuelta a una cosa. Si nuestro razonamiento moral, por muy sofisticado que llegue a ser, no siempre guía nuestras acciones, y a menudo actuamos más por hábito, por la emoción del momento o por la influencia del entorno, ¿cuánto peso real tiene el desarrollo de esos grandes principios morales abstractos frente a la práctica cotidiana, los hábitos que adquirimos y las presiones del contexto a la hora de configurar nuestro comportamiento ético en el día a día? Algo sobre lo que reflexionar hasta el próximo tema. Hasta pronto. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.